Claro que sí, estamos aquí en este tu programa radial de todo un poquito, un programa que echa fuera la tristeza y trae alegría a tu vida, tal y como lo hemos dicho, que hoy íbamos a tener con nosotros el doctor Fran Rodríguez, una persona muy conocida y muy importante de aquí de nuestro pueblo, Villa Altagracia. Decimos importante porque ya la labor que él ha hecho aquí en Villa Altagracia lo hace sentir y lo ha hecho importante. Y qué bueno que está hoy con nosotros. Nosotros de verdad nos sentimos muy contentos y muy agradecidos por nuestro Dios por tener en este programa una persona como es el doctor Fran Rodríguez, que hoy vamos a hablar de la historia de Villa Altagracia. Así que usted que está en sintonía con nosotros, si usted todavía no ha conocido la historia de Villa Altagracia, en este momento, en los próximos minutos, pues usted va a conocer los primeros, cómo llegaron los primeros pobladores de este pueblo Villa Altagracia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación que me hacen a participar en este programa, sobre todo para hablar de la historia de un pueblo que, como yo digo en mi último libro, es un pueblo sin historia. Es un pueblo sin historia. Sin historia antes del doctor Fran Rodríguez escribirla, porque ya sí tiene historia, porque él en esta tarde nos va a hablar de la historia de Villa Altagracia. Primeramente, doctor, quisiéramos iniciar y una vez más decirle que usted es una persona muy bienvenida en este programa y nosotros nos sentimos muy contentos de tenerlo a usted con nosotros. Gracias. Primeramente quisiéramos preguntarle, doctor, ¿cómo inició usted? ¿Cuál es su trayectoria a nivel de la historia? Porque yo sé que toda persona que escribe un libro tal y como este que usted ha escrito, es porque ya ha tenido una gran trayectoria y ha tenido un gran conocimiento acerca de no solamente de la historia local, sino de las historias nacionales de nuestro pueblo y demás, también las internacionales. Pero primeramente, doctor, quisiéramos preguntarle si usted es nativo de nuestro pueblo Villa Altagracia. Bien, ya tanto adelante. Justamente en mi primer libro, que se llama Narraciones y Recuerdos de un campesino en el pueblo, yo narro mis orígenes. Yo soy nativo, yo no soy de Villa Altagracia, yo soy nativo de Maiboa. ¿Cómo? De Maiboa. Y de Maiboa vine a Villa Altagracia. Pero acuérdese que Maiboa también, aunque quizá usted no es del centro, pero Maiboa es parte de Villa Altagracia. Bueno, pero como ustedes, la gente del pueblo, acostumbran a decir que lo del campo no son del pueblo. Ah, no, espérese. Yo digo que soy del campo. Bien, continúe, doctor. Bien, toda nuestra vida la hemos desarrollado en el quehacer social, en el quehacer político, en el quehacer social, y hemos sentido siempre una gran atracción por las ciencias sociales y por las investigaciones de los fenómenos sociales. Eso nos llevó a nosotros a la convicción de que era necesario escribir que los pueblos tenían que dejar plasmada los hechos que sus gentes, sus hombres, sus personas hacen, hicieron, hacen y harán, para que en el futuro sirva por lo menos de referencia a las generaciones que van surgiendo. En el caso de Villa Altagracia era muy sintomático el hecho de que hasta la fecha nosotros vamos a escribir, solamente había escrito Cándido Gerón el primer libro sobre la historia de Villa Altagracia, que se llamaba, o se llama, Sabana de los Muertos. Sabana de los Muertos. Que todavía hay personas que aún se puede haber pasado ya ese tiempo de Sabana de los Muertos. Hay gente que todavía tienden a recordar esos momentos. Esa es la primera obra que hace referencia a la historia, que trata de escribir la historia de Villa Altagracia. Es una obra que tiene un valor extraordinario, primero porque fue el primer intento y segundo porque abarca una serie de elementos que necesariamente obligatoriamente tienen que servir de referencia a historiadores que vengan posteriores, que vengan después, que vengan posterior. Esta historia de Sabana de los Muertos
también tiene una limitación, es que por razones no termina, en una etapa muy temprana, creo que termina en la década de los 80, alrededor de los 80 termina, cuando se escribe, entonces es el hueco del 80 hasta la fecha, donde han ocurrido grandes cambios y el hueco deja la obra escrita en aquella época. Perfecto. Entonces el tiempo siguió transcurriendo, que no fue expresa la autor. Entonces, después de ese momento que comienza esa obra, es cuando comienzan los grandes acontecimientos que comienzan a dar forma al pueblo de Villa. Podemos decir, metiendo un poquito en materia, digo que el libro, sabiendo que tenemos al profesor Arsenio, quien nos está escuchando en este momento, que también es una persona muy importante de aquí de nuestro pueblo Villa Altagracia, quien ha escrito algunos libros aportando a la literatura, así como el doctor Frank Rodríguez. Bueno, me gusta, es un placer saber que él ha escrito unos libros y me siento un poquito mal, me siento un poquito incómodo, en el sentido de que nosotros muchos eventos aquí, un primer evento, llamamos 5 días por la cultura, invitamos a todos los escritores de Villa Altagraciana para que hicieran exposición y participaran por la manera de promocionar la literatura local. Perfecto. Y él no nos contactó y no fue partícipe de ese evento. Sin embargo, vamos a aprovechar que ahora, en octubre, tenemos la segunda versión de 5 días por la cultura y vamos a hacer una exposición de todos los libros. Y tenemos interés nuevamente en que los escritores locales expongan sus libros para que la comunidad lo conozca. Así que hacemos, te invitamos para participar junto a nosotros en ese evento y en la exposición. Vamos a tener un stand dedicado a los escritores de Villa Altagraciana. ¿Qué vamos a poner en ese stand? Bueno, lo que quieran exponer los libros lo pondrán a título de exposición, que lo quieran vender, lo podrán vender si las personas lo quieren adquirir. Y este es el tema, aquí lo tenemos, la historia de un pueblo sin historia. Si la cámara, por favor, puede enfocarlo aquí y acercarla un poquito, ahí, muy bien. Historia de un pueblo sin historia, escrito por el doctor Frank Rodríguez. Bueno, doctor, yo creo que es una buena literatura para que el pueblo de Villa Altagracia también pueda adquirirlo. Pero primero, antes de dar las informaciones para adquirir el libro, vamos a continuar con la historia de Villa Altagracia. Podemos decir, lo que estábamos diciendo, enfocando un tema, que es cómo se forma la formación de Villa Altagracia. Hay un capítulo en este libro que lo explica perfectamente. Nosotros somos un pueblo de inmigrantes, fundamentalmente. Y según el propio Código, los primeros inmigrantes que llegan a Villa Altagracia lo hacen procedente de la provincia de San Cristóbal. Y hay algunas personas que nosotros en la investigación posterior descubrimos que no solamente de San Cristóbal, sino como el caso de Ramón Mejía, provienen de la mata de Farfán, y la mata de Farfán emigran a San Cristóbal. De San Cristóbal es el punto donde llegan aquí y lo hacen por la comunidad de la Cuchilla y la Medina. Sin embargo, nunca puede hablarse de una persona en particular que es el primero que llega, porque el pueblo llega a muchas personas de diferentes lugares. Sin embargo, también, aunque no hay registro específico del nombre, hay personas que emigraron desde el Cibao y eso es más la comunidad que se aceptaron el área que lo forma el pueblo. O sea, el lado del puerto. Sí, por ahí Esos, los primeros pobladores son los del Cibao. No. Nuestros primeros pobladores llegaron procedentes de San Cristóbal, del sur, y se asentaron en lo que es Medina y Cagualo. Okay. Sin embargo, simultáneamente podemos decir que también llegaron otros pobladores que se asentaron en la zona del norte, específicamente en el área del puerto. O sea que no podemos decir que llegaron específicamente del puerto, sino que básicamente llegaron del sur, pero también llegaron del Cibao. Entonces, pero antes de eso, hay un antecedente histórico que los investigadores de la historia lo van a encontrar. Hay dos grandes historiadores dominicanos que escribieron Crónica de India, que son el padre de la casa y Fray Gonzalo de Oviedo. Entre Fray Gonzalo de Oviedo y el padre de la casa hay una controversia histórica en torno al hecho que yo voy a narrar. Dice el Fray Gonzalo de Oviedo que en el año 1494 un español de nombre Miguel Díaz tuvo un pleito que era a su vez que Miguel Díaz era a su vez de la escolta o de la seguridad del personal de don Bartolomé Colón, don Bartolomé Colón, hermano del descubridor. Tuvo un pleito y él creyó haber matado
a 2 personas que formaban parte de la escolta o de la corte de don Bartolomé Colón. Creyendo que lo habían matado para evitar el castigo, él emprendió un viaje tierra adentro, desde la fortaleza, la Isabel, de Puerto Plata, un viaje tierra adentro. En ese viaje, él siguió el trayecto, lo que posteriormente se podría conocer como la Ruta del Oro, y es que llega hasta la desembocadura del río Jaina. Y se dice que en lo que hoy es el kilómetro 40, donde está la finca de Mora, por ahí encontró la pieza de oro más grande que se haya encontrado en la isla. Y dice que pesaba 36 libras, alrededor de 36 libras esa pieza de oro. Y que ese hallazgo lo estimuló tanto que él decidió volver a pedir el perdón a la Isabel, a pedir perdón, a darle el conocimiento de su hallazgo. Antes de eso, él se había encontrado con la esposa del cacique, del cacique que graba en el personaje, que era viuda ya había sido muerta, y se enamora de él. Al enamorarse de él, se casa con él la bautiza, la cristianiza con el nombre de Catalina, y tienen 2 hijos. Catalina, para evitar que él no volviera, le muestra todo lo que era su dominio en ese entonces, que era, por ejemplo, el cascajo de las Guaras, todo lo que era el territorio que se extendía hasta lo que era la desembocadura de los árboles. En esta zona bordeaba todo y llegaba a la desembocadura del río Osama. En la desembocadura del río Osama, justamente, posteriormente, cuando don Miguel vuelve a la Isabela y comunica a don Bartolomé Colón el hallazgo, ya Cristóbal Colón había estado ahí. El almirante había regresado a España y estaba allí. Entonces el almirante decide que una comisión integrada por el propio Miguel, el propio don Bartolomé y el gobernador Francisco de Garay comprobaran la veracidad del hallazgo. Cuando ellos sintieron la tierra adentro, llegan al lugar, comprueban la velocidad de enorme cantidad de oro que hay en las márgenes, el oro aluvional que se encontraba en las márgenes del río Jaina. Doctor, ¿será de ahí que viene la fiebre del oro aquí en República Dominicana y principalmente en Villa Altagracia? Desde esa época se busca oro de manera rudimentaria. Desde esa hora se hace con oro. Porque mire, aquí esa es la ruta del oro. Puede ser una ruta del oro que abarca desde para allá hasta aquí. Precisamente esa es la causa. Pero cuando llega al lugar y encuentra la cantidad de oro aluvional, o sea, oro que era arrastrado por las aguas del río, don Bartolomé Settimoni decide formar una fortaleza. Esa fortaleza recibió el nombre de la Buenaventura o de San Cristóbal. Esa fortaleza adquirió una categoría tal que la corona le entregó un escudo propio. Entregar un escudo propio a una comunidad en ese entonces significa lo mismo que le va a la categoría. Por ejemplo, Villa Altagracia tiene una importancia tan tremenda que se decide de elevar la categoría de municipio a provincia. A provincia. Y que se ha estado peleando por mucho tiempo. Bien. Hay un pleito que hay mejor dejarlo ahí, pero se sabe que Villa Altagracia está adquiriendo fuerza para llegar al nivel de ser una provincia. Pero eso justamente es lo que hace con la fortaleza, la Buenaventura. Es importante también la corona tener un escudo propio, o sea, nace una ciudad, la considera una ciudad con valor extraordinario. Eso se mantiene y se produce el descubrimiento de tierra firme en México, en Perú, en donde hay mayor cantidad de oro, y entonces los españoles pierden interés en la isla y comienza la inmigración hacia tierra firme, México y el Perú, y se inicia la conquista de México y el Perú, y entonces la isla comienza a decaer, la búsqueda de oro aquí también comienza a abandonarse y la fortaleza es abandonada. Entonces, Miguel Díaz es el primer español que llega a estos predios. Pero esa idea de que todo inmigrante continúa, ya dijimos que estos primeros españoles, estos primeros habitantes que llegan aquí, lo hacen por San Cristóbal, y posteriormente
comienza un fenómeno nuevo. Hasta esa época era una comunidad rural que vivía del oro, vivía de la ganadería, de la búsqueda del oro, de la agricultura y de la cacería, sobre todo la cacería del puerco cimarrón, que habitaba bastante en estos bosques. Entonces, la ganadería eran los tres elementos que motivaron la migración hacia el lugar. Porque la migración no se produce porque la gente quiere, ni se produce por el pueblo. Yo voy de deporte a migrar a San Cristóbal. La gente se va por una razón fundamental y básicamente la causa de la mayor razones de la migración son económicas. Han sido y serán económicas. Los dominicanos se van para el país con problemas económicos, y esta gente emigró hacia aquí por problemas económicos porque había condiciones para producir. Habían bosques vírgenes, se encontraba oro, se casaba fácil de la gente como se migraba. Sin embargo, en el año 1948 se da un fenómeno diferente a todo esto, y es que el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina decide instalar un ingenio en esta zona. Cuando el dictador decide instalar un ingenio, se produce un fenómeno que algunos han comparado con la devastación de Osorio, y fue que Trujillo comenzó a acaparar las tierras para sembrar caña. Pero todo el que tenía un predio, el que no fue despojado a la misma, fue empujado hacia la parte alta. Señores, recordándole hoy que estamos hablando acerca de la historia de nuestro pueblo Villa Altagracia, hay que entender la razón, porque quizás muchas personas se harían la pregunta de por qué nuestra cultura, tal y como el doctor lo está expresando por medio de la historia. Y qué bueno que tenemos personas que se han preocupado por analizar y escribir la historia de nuestro pueblo Villa Altagracia, que es su origen, de donde nosotros venimos, se puede decir. Es el origen, ahí empieza el origen del por qué nosotros hoy estamos aquí, por qué somos así y por qué hemos adoptado ciertas culturas. Adelante, doctor. Bien, entonces decíamos que cuando Trujillo comienza la ocupación de tierra, se produce entonces una estampida de las personas hacia la parte alta. Pero ocurrieron dos fenómenos. El quien no emigró se integró entonces a la nueva empresa para el cultivo de la caña. Algunos se empleaban como cultivadores, pero era una especie de un trapiche, era pequeño, y no producía no tenía suficiente atractivo. Hasta el año 1954, en que se desmantela un viejo ingenio en La Paja, San Pedro de Macorís, y ese ingenio trasladado aquí, entonces se instala lo que posteriormente se llama el ingenio Catarey. Entonces el ingenio Catarey es el referente histórico de Villa Altagracia, y la historia de Villa Altagracia yo la divido en tres etapas o tres periodos: un periodo pre-Catarey, un periodo trans-Catarey y un periodo post-Catarey. Que muchas personas que hoy residen acá en nuestro pueblo de Villa Altagracia elaboraron en esa gran empresa que fue el ingenio de Catarey, y fue de mucha bendición, se puede decir, para este pueblo, porque creo que trajo gran desarrollo, fue parte del desarrollo. Pero vamos a dejar que eso sea el doctor que lo diga por medio de la historia. Bueno, si dejamos atrás el periodo pre-Catarey, porque es muy largo, muy extenso, y nos adentramos en el periodo trans-Catarey. El periodo trans-Catarey es el periodo que va desde que se instala en el año 1948 hasta su cierre definitivo en el año 1986. Ese es el periodo que se llama trans-Catarey. ¿Qué ocurre durante este periodo? Y es importante. Es justamente el periodo en el cual comienza ya a modularse, a formarse lo que es propiamente el pueblo de Villa Altagracia. Anteriormente éramos una aldea, éramos Sabana de los Muertos. Debo decir que hasta el año 1936 esta comunidad se conoció con el nombre de Sabana de los Muertos. Doctor, una preguntita, vamos a abrir un paréntesis ahí, porque ya usted habló de Sabana de los Muertos. ¿Por qué deciden ponerle Sabana de los Muertos a nuestro pueblo que hoy ya es Villa Altagracia? Hay tres teorías que tratan de explicarla. Son teorías nada confirmadas. La primera teoría habla de que este lugar es muy pantanoso. Había mucho mosquito, muchas epidemias, la gente moría mucho ahí en el lugar. La segunda teoría habla
de que era un lugar también un poquito más solitario, peligroso, y que había muchos ladrones y que tuvo que pasar por aquí, era víctima de los ladrones y moría y lo mataban. Y la tercera teoría habla de que en la época de la Manigua había grandes confrontaciones y que en estos lugares, por ser un valle y una llanura, se encontraban los grupos opuestos con la Manigua, Bolo, Luce, en ese entonces, se daban grandes batallas y esas batallas dejaban grandes cantidades de muertos. O sea, por esa razón, por ejemplo, la teoría, tratamos de explicar por qué se le llamó Sabana. Se le llamó Sabana Rosa. No tenemos otra confirmación de eso, que son las tres teorías existentes hasta la fecha. Bueno, pero digo que si dejamos atrás ese periodo, el periodo pre-Cataré, y decimos que hasta el año 1936, ya que llegamos a dar los muertos, en el año 1936 se decide cambiar el nombre por el de Villa Altagracia. Sin embargo, Cándido Gerón dice que en el año 1928 se efectuó la primera misa aquí en Villa Altagracia y que el cura era un cura que era un funcionario cura canadiense y que era devoto de la Virgen de la Altagracia, y que en ese sentido un grupo de Villa Altagracianos, si podemos llamar en esa época, discutieron la misa, discutieron con él la posibilidad de ponerle el nombre de la Altagracia al pueblo, y que el padre Villa de la Altagracia. Al parecer, como que ellos también observaron que este hombre se identificaba también con la Virgen de la Altagracia. Sí, no, que él era, es como un apoyo. Él era devoto de la Virgen de la Altagracia. Él era devoto de la Virgen de la Altagracia. Pero en ese sentido, decidieron ponerle Villa Altagracia según dice Cándido Gerón. Bien, pero en el año 1936 se le cambia el nombre de Sabana los Muertos a Villa Altagracia. Eso es. Pero a mí me interesa enfatizar en el periodo transcataré. Estuvimos hablando del periodo pre-Cataré, ahora vamos a hablar del periodo transcataré. Si usted quiere saber más acerca del periodo transcataré, no se pierda la segunda parte que viene por ahí, porque ahora vamos a ir a un corte musical. No le cambie, por